Hola compañeros, ¿cómo están? El día de hoy les vamos a explicar a la familia del carbono. ¿Cómo se comporta esta familia según su configuración electrónica? El grupo del carbono es un grupo de la tabla periódica integrado por los elementos carbono, silicio, germanio, estaño, plomo y el flerobio. En la notación moderna de la IUPAC se le conoce como grupo 14. Cada uno de los elementos de este grupo tienen 4 electrones en su capa más externa. En la mayoría de los casos, los elementos comparten sus electrones. La tendencia a perder electrones aumenta a medida que el tamaño del átomo aumenta. El carbono. El carbono se puede encontrar bajo la forma de 3 óxidos: dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de tricarbono. El carbono forma disulfuros y diselenios, forma tetraluros con los halógenos de igual manera. El silicio. El silicio es un metaloide con número de oxidación más 4. Forma 2 hidruros, el silano y el disilano. El silicio forma tetraluros de silicio con el flúor, cloro y el yodo. El silicio también forma un dióxido y un disulfuro. El germanio. El germanio forma 2 hidruros, hidruro de germanio 4 y digermanio. El germanio también forma tetraluros con todos los halógenos excepto con el astato y forma dialuros con todos los halógenos excepto con el bromo y el astato. El estaño. El estaño forma 2 hidruros, hidruro de estaño 4 y diestaño. El estaño forma tetraluros y dialuros con todos los halógenos menos con el astato. Son metales que también tienen un estado de oxidación de más 2. El plomo. El plomo forma hidruros bajo la forma de hidruro de plomo 4. Forma dialuros y tetraluros con el flúor y con el cloro. También forma tetrabromuros y dioduros con metales que también tienen un estado de oxidación de más 2. El flerobio, sintetizado por primera vez en 1999 y fue llamado unicuadio, y en el 2012 se le cambió a flerobio. Se creó gracias a un bombardeo de átomos de plutonio con iones de calcio, pero solo tuvo una vida de 21 segundos. Las propiedades del carbono. Su estado natural es sólido, con un color negro o incoloro. Es un no metal con número atómico 6 y una electronegatividad 2.5, una valencia de más 2, más 4 y menos 4. Propiedades del silicio. Su estado natural es sólido, con un color grisáceo. Es un metaloide semiconductor con número atómico 14, una electronegatividad de 1.9 y una valencia de más 2 y más 4. Propiedades del germanio. Su estado natural es sólido con un color grisáceo blanquizco, es un semiconductor con número atómico 32, un estado de oxidación de más 4, una valencia de más 3 y más 4. De igual forma es un metaloide. Propiedades del estaño. Su estado natural es sólido con un color grisáceo blanquizco, es conductor, con número atómico 50, una electronegatividad de 1.96, una valencia de más 2 y más 4 y un estado de oxidación de más 4. Las propiedades del plomo. Su estado natural es sólido con un color grisáceo. Es un metal post-transición con número atómico 82, una electronegatividad de 2.33 y una valencia de más 2 y más 4. Propiedades del flerobio. Su estado natural es sólido, su color es un gris, es un metal de con número atómico 114, una valencia de más 4, un estado de oxidación y los demás datos están en constante investigación. Para obtener el silicio es preciso someterlo a un proceso de reducción con carbono en un horno de arco eléctrico a muy altas temperaturas. La secuencia de reacciones químicas que se producen se pueden resumir como la siguiente: dióxido de silicio, el cual se encuentra en el cuarzo, un agente reductor que es el carbono, que produce silicio más monóxido de carbono.
Se utiliza un método que se llama fusión por zonas. La fuente habitual del germanio es su sulfuro que se transforma a óxido. El óxido que se transforma a continuación en tetracloruro de germanio, bien mediante cloruro de hidrógeno o bien mediante cloro elemental. El tetracloruro se puede destilar y separarse de sus impurezas y finalmente se reduce al metal con hidrógeno o con un carbono dependiendo de las aplicaciones que se le quiera dar al germanio. Durante la síntesis y fusión, en un horno de cuba se juntan materiales fundentes y reductores como el coque y caliza, en una máquina en donde el aire caliente quema el sulfuro de plomo generando dióxido de azufre para fundir el plomo y eliminar el contenido de carbono. El plomo fundido se distribuye en el fondo del horno formando 4 capas, 2 de ellas se drenan para usos posteriores. El plomo en bruto queda en el fondo. En la despumación, en esta fase se mueve el lingote a una caldera especial y se enfría sobre su punto de congelación, que es de 370 grados Celsius a 425 grados Celsius. En este momento aparece una espuma compuesta de óxido de plomo junto con otros elementos como el cobre y el antimonio que flotan por encima del plomo fundido y se solidifica. Esta espuma se retira para poder separar los materiales que no sean plomo. Durante el afinado pirometalúrgico se introduce en una caldera de hierro colado obteniéndose finalmente el plomo afinado con una pureza entre el 99.90 y 99.99%. En la naturaleza, el carbono se presenta con diferentes estructuras. En todas ellas existen enlaces covalentes entre átomos y en algunas de ellas han tomado gran importancia, como son el grafeno y los nanotubos, debido a la gran importancia que han tenido por sus sorprendentes propiedades. El diamante se presenta como una red de carbonos unidos mediante enlaces covalentes, formando tetraedros que se le repiten en el espacio construyendo una red covalente. La gran fuerza de los enlaces carbono-carbono le conviene una dureza extrema y elevadísimo punto de fusión y ebullición. En el grafito, los carbonos se unen entre sí mediante 3 enlaces covalentes, formando hexágonos que a su vez se distribuyen en capas que se mantienen débilmente unidas gracias a electrones que se sitúan entre ellas. Estos electrones se pueden mover a cierta facilidad, lo que confiere al grafito propiedades conductoras. La unión entre láminas es muy débil, siendo por lo tanto muy fáciles de separar. La propiedad de escribir con el lápiz se debe precisamente a esto. El grafeno consta de una red regular de átomos de carbono con solo 2 dimensiones. La unidad básica que se repite consiste en 6 átomos de carbonos con enlace covalente formado por patrón hexagonal. El grafeno es prácticamente transparente y buen conductor de la electricidad, por lo que es adecuado para la construcción de pantallas táctiles, paneles luminosos y células solares. El fulereno es una molécula compuesta por átomos de carbono enlazados covalentemente. Lo más característico es el carbono 60, que en la imagen se asemeja a un balón de fútbol con anillos hexagonales y pentagonales de átomos de carbono. Se conocen como fulerenos de 1000 átomos. Los fulerenos dopados con átomos de metales alcalinos se convierten en semiconductores e incluso en superconductores a bajas temperaturas. Los nanotubos de carbono están formados con láminas de grafeno enrolladas formando una estructura tubular. Los nanotubos tienen un espesor de 10.000 veces inferior al cabello humano, del orden de 10 a la menos 9 metros, y presenta una enorme resistencia, una increíble elasticidad y propiedades eléctricas sorprendentes. A continuación, yo les hablaré un poco sobre los compuestos del carbono. Existen algunos tipos del compuesto del carbono como los alcoholes, aminas, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres y amidas que se consideran derivados de los hidrocarburos y se caracterizan por tener en su estructura átomos de carbono enlazados a átomos de otros elementos como oxígeno y nitrógeno. Los átomos del carbono tienen propiedad de unirse entre sí para formar cadenas rectas y ramificadas que pueden ser abiertas o cerradas, con enlaces simples, dobles o triples. En el caso de los hidrocarburos, los átomos de carbono están unidos a átomos de oxígeno y en el nitrógeno formando parte de un grupo funcional. En las fórmulas generales, los símbolos R representan radicales, cadenas de carbono o anillos enlazados a un grupo funcional.
Alcoholes. Son compuestos químicos orgánicos que presentan en su estructura uno o más grupos químicos enlazados covalentemente a un átomo de carbono saturado, o sea, con enlaces simples únicamente a los átomos adyacentes, así formando un grupo llamado carbinol. Son compuestos orgánicos muy comunes en la naturaleza que juegan roles importantes en los organismos vivientes, especialmente en la síntesis orgánica. Los alcoholes también pueden ser tóxicos e incluso letales para el organismo humano si son ingeridos en dosis altas. Al ser consumidos por el ser humano, pueden actuar como depresores del sistema nervioso central, causando el estado de embriaguez y provocar una conducta muy agresiva de lo normal. Por otra parte, los alcoholes tienen propiedades antibacterianas y antisépticas que permiten su uso en la industria química y en la medicina. Ácidos carboxílicos. El grupo carboxilo es uno de los grupos funcionales más abundantes en química y bioquímica. No solo los ácidos carboxílicos son importantes en sí mismos, sino el grupo carboxilo es el grupo del cual se deriva una gran familia de compuestos. Se caracteriza por tener en el mismo carbono el grupo carbonilo y un oxidrilo. Se nombran anteponiendo la palabra ácido y con el sufijo oico. Los ácidos carboxílicos son compuestos caracterizados por la presencia del grupo carboxilo unido a un grupo alquilo o arilo. Cuando la cadena carbonada presenta un solo grupo carboxilo, los ácidos se llaman monocarboxílicos o ácidos grasos. Se les denomina así ya que se obtienen por hidrólisis de las grasas. Aminas y amidas. ¿Qué son las aminas? Las aminas son compuestos derivados del amoníaco. Consisten en cambiar uno, dos o tres hidrógenos por otro sustituyente. En función del número de sustituyentes pueden ser aminas primarias, secundarias o terciarias. Además de tener un papel biológico importante, las aminas son empleadas para la elaboración de caucho sintético y colorantes. Por otro lado, las amidas se escriben igual que las aminas, diferenciándose en que contienen un grupo carbonilo al igual que las aminas. Pueden ser primarias, secundarias o terciarias. Son muy utilizadas en la industria farmacéutica y en la industria del nylon. Además, son muy útiles en la síntesis orgánica. La diferencia entre las aminas y amidas radica en que las amidas contienen un carbonilo. Podría definirse ser una amida como una amina con al menos un sustituyente carbonilo. Aldehídos. Los aldehídos son compuestos caracterizados por la presencia del grupo carbonilo. Presentan el grupo carbonilo en posición terminal, mientras que las cetonas lo presentan en posición intermedia. El primer miembro de la familia química de los aldehídos es el metanol o formaldehído. Teóricamente se puede considerar a los aldehídos como derivados de los hidrocarburos al sustituir dos átomos de hidrógeno de un carbono terminal por un átomo de oxígeno. Tiene preferencia sobre los radicales, las insaturaciones y los alcoholes, debiéndose empezar a numerar el compuesto por el extremo donde se encuentra el grupo dicho carbonilo. Solo cuando existen grupos carbonilo en los dos extremos se tienen en cuenta los criterios sobre alcoholes, insaturaciones y radicales para decidir por dónde se comienza a numerar la cadena. Compuestos del plomo. Toxicidad. El plomo es un elemento tóxico presente de forma natural en la corteza terrestre. Su uso generalizado ha dado lugar en muchas partes del mundo a una importante contaminación del medio ambiente, un nivel considerable de exposición humana y grandes problemas de salud pública. El plomo es una sustancia tóxica que se va acumulando en el organismo, afectando a diversos sistemas del mismo, con efectos especialmente dañinos en los niños de corta edad. El plomo se distribuye por el organismo hasta alcanzar el cerebro, el hígado, los riñones y así depositándose en dientes y huesos, donde se va acumulando con el paso del tiempo. Para evaluar el grado de
toxicidad y exposición humana, se suele medir la concentración de plomo en la sangre. Consecuencias. Algunas de estas consecuencias son: podría causar hasta la muerte, insuficiencia renal, estrés, lesiones en la piel, anemia, hipertensión, pérdida de visión y memoria, intoxicación de órganos reproductivos, convulsiones, depresión, ansiedad, caída de cabello. Asimismo, podría causar daños en niños, como en conducta y algunos otros problemas más. Riesgos y consejos de prudencia en su manipulación. Algunos de los riesgos son: peligro por generar efectos acumulativos en el organismo. Dañino. Genera severos daños en la salud humana por una exposición prolongada o si es ingerido. Puede causar efectos adversos en un feto. Riesgo de deterioro en la fertilidad. Algunos consejos de prudencia son: evitar su vertido en el ambiente. Este material y el envase debe disponerse y debe ser de desechos peligrosos. Evitar su exposición y atender las instrucciones especiales antes de utilizar. En caso de algún accidente o que se encuentre mal, por favor de consultar a su médico inmediatamente. Aplicaciones del silicio y del germanio. Se utiliza en las aleaciones de la decatación de las siliconas, en la industria de la cerámica técnica, y debido a que el material semiconductor muy abundante tiene un interés especial en la industria electrónica y micromolecular como material básico para la creación de obleas o chips que se pueden implantar en transmisores, pilas solares y una gran variedad de circuitos electrónicos. Hablamos del silicio, un elemento vital en numerosas industrias. El germanio puro es un semiconductor con una apariencia similar al silicio elemental. El germanio se usa ampliamente para la espectroscopía de rayos gamma, tisiometría de radiación. El germanio se usa ampliamente para la espectroscopía de rayos gamma. Se refiere al germanio debido a su número atómico. Es mucho más alto que el silicio y aumenta la probabilidad de la interacción con rayos gamma. Detectores de semiconductores. Los detectores de semiconductores basados en el germanio se utilizan comúnmente cuando se requiere una muy buena resolución de energía. En la espectrometría gamma se refiere al germanio debido a su número atómico, lo cual también proporciona en este último que sea una mejor resolución en energía. Un semiconductor del germanio grande limpio es casi perfecto e ideal contador de radioactividad. Para otro lado, para lograr la máxima eficiencia, los detectores deben funcionar a las temperaturas muy bajas del nitrógeno líquido, porque a temperatura ambiente el ruido es causado por una excitación térmica. Todos los seres vivos estamos constituidos por átomos de carbono. Estos mismos fueron parte de otros organismos que vivieron antes que nosotros. En niveles profundos de la Tierra, el carbono ha contribuido a formar combustibles fósiles como el petróleo. El carbono es uno de los elementos que sustentan toda la vida en la Tierra. Es el cuarto elemento químico con mayor presencia en el universo después del hidrógeno, el helio y el oxígeno. Por su gran capacidad para combinarse con otros elementos químicos, el carbono se encuentra presente en la mayoría de los alimentos que consumimos, o sea, productos de origen animal y vegetal. ¿Sabías que? El carbono es el segundo elemento más abundante en el cuerpo humano después del oxígeno. El ciclo del carbono es el camino que sigue este importante elemento químico, que permite así su presencia en todo el planeta de manera constante, uniendo a todos los seres vivos en un frágil equilibrio, ya que juega un papel relevante para la vida al generar los intercambios de carbono entre los diversos ecosistemas en donde interviene, que son
la atmósfera, los océanos, los sedimentos fósiles y la biosfera terrestre, de los cuales depende la regulación del clima en el planeta.